Las tres verdades que sirven de esqueleto. Vamos a repetirla. Lo que debe ser un ministro, después lo que debe saber un ministro, después lo que debe hacer. Vamos a meternos un poquito profundo en la primera parte de este estudio, en el entorno en que se desenvolvía este joven ministro llamado Timoteo. Mire, esto que hice hoy nos ha costado un sacrificio. Yo estuve 5 horas hoy solo trabajando en esto, nada más dedicada a esto, aparte de lo demás. Pero me ha dado un gozo cuando uno se mete en la palabra. Y quiero decir que estas cosas no están sacadas de la computadora, ni están copiadas y pegadas, están estudiadas hoy de la Biblia. Biblia en mano, hoy estudiamos estas verdades. Y yo me estaba sintiendo tan feliz de que pudiéramos traer a esta clase un material sólido que casi nunca lo van a oír. Por ejemplo, en esta primera parte, revisando el entorno. ¿Qué significa el entorno? ¿Cuál es el entorno? El entorno es... Bienvenido, hermano. ¿Qué cosa es el entorno? Lo que rodea a la persona que ministra. Y vamos a mirar hoy el entorno en que se desenvolvía este joven llamado Timoteo. Solmita, repárteme su folleto, hermana. El folleto 2. ¿Cómo es el entorno de Timoteo en que él se desenvolvía? Por ejemplo, ¿en qué página están ustedes ahora? ¿Todavía en la 1 o en la 2 del folleto? La 1. Todavía es la 1, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, en el entorno de Timoteo, encontramos que Timoteo, estoy hablando de que esta es una carta pastoral, es una carta ministerial, que nos va a enseñar el tema de estas conferencias, que son 4, cómo conducirnos en la casa de Dios. El lugar de donde era oriundo Timoteo, dígame el lugar cuál era. Si me están siguiendo ahí. Listra, diga conmigo Listra. Lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 1. De allí era Timoteo. Está viajando Pablo por Iconio, y cuando llega a Listra dice que encontró a un joven llamado Timoteo. Quiero que alguien submite, ayúdame con la Biblia. En Hechos 16, versículo 1, encontramos que allí hay un escenario hostil del lugar de donde era Timoteo, el escenario del pueblo de Listra con respecto al evangelio. De ahí era ese joven llamado Timoteo. Muy curioso. Hechos 16 y versículo 1. Miren lo que dice la palabra. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hasta ahí. Entonces dice que él era de Listra. ¿Quién era de Listra? A ver el nombre. Timoteo. ¿Qué decían la gente que estaban a la orilla de él? ¿Que era qué? Que tenía qué buen testimonio. Así que él era de allí. Ahora dice que este es un ambiente hostil, el lugar donde nace Timoteo, donde se cría. ¿Qué significa hostil? Un ambiente como áspero, terrible. Porque en ese lugar Pablo había sido apedreado por causa del Señor. 2 capítulos antes de ese, que es el 14, han apedreado a Pablo. Ustedes saben que lo apedrea una multitud y lo arrastran después que lo apedrean y lo llevan como muerto. Estamos bien seguros que Pablo murió en esa experiencia, y se cree que fue allí el lugar en que él fue al tercer cielo. Y él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, y los hermanos le rodearon, y Pablo vuelve otra vez a la vida, y caminó al día siguiente 20 kilómetros a pie para llegar a otra ciudad por un milagro de Dios. Una vez predicamos aquí sobre ese pasaje, explicando que nadie sobrevive a 3 o 4 pedradas tiradas por una persona. Dice que la multitud de Listra, enfurecida, la muchedumbre entera apedreó a Pablo, lo tiró al piso, después lo arrastró por toda la ciudad hasta afuera y lo dejaron como estaba muerto. Y esa fue la experiencia posiblemente de que él fue al cielo, al paraíso, y allí nace Timoteo, allí se cría Timoteo. Y tal parece, por algunas cosas que veremos después en esta conferencia, que cuando Pablo llama a Timoteo al ministerio, en el capítulo que Zulmita leyó, 16:1, ya Timoteo había sido testigo del apedreamiento de Pablo. Así que era un joven llamado al ministerio desde una experiencia hostil y de persecución
a la fe. Muchos creen que la referencia de Pablo en este versículo, cuando dice en 2 Timoteo 1:4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, da a entender que Timoteo vio a Pablo apedreado y lloró de la impotencia que le podría causar ver al apóstol Pablo apedreado. Ya en ese momento Timoteo era discípulo, pero no todavía ministro. Pablo cita que él vio las lágrimas de Timoteo cuando lloraba. Así que Timoteo fue cocido, y lo puso entre comillas para que nos diéramos cuenta que es una palabra que tiene que ver con haber experimentado el fuego de la persecución. Fue cocido en el fuego de la persecución. Esto quiere decir que cuando fue llamado al ministerio, ya era consciente del costo de servir a Cristo. Diga conmigo, el costo de servir a Cristo. Ahora, ¿cuesta servir a Cristo? ¿Cuánto cuesta? ¿Poquito, medio, bastante, bastantón? ¿Cuánto cuesta? Fíjense que cuesta el dominio de la vida de uno. Él dijo, si alguno, eso lo dijo el ministro de ministros, Jesucristo, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, welcome hermanas, bienvenidas. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirme. Entonces Timoteo ha sido criado, formado en un ambiente tan hostil que él pudo ver en Pablo cuando lo apedrearon en Listra, la ciudad de Timoteo, el costo, cuánto costaba servir al Señor. Eso dice, cuando Pablo llama a Timoteo al ministerio en Listra, estaba llamando a alguien que tenía un poco de conciencia de que lo estaban llamando para un trabajo muy difícil. ¿Sabe que los perdedores en el ministerio son las personas que creen que es fácil? ¿Por qué no le escriben en una esquinita? Los perdedores son los que creen que el ministerio es fácil. Oye, qué facilito es el ministerio. Pero Timoteo fue criado en Listra, en un ambiente hostil, pudo ver el apedreamiento de Pablo, y ahí fue cocido en ese fuego, en la hornaza de la persecución del siglo I, cuando el imperio romano odiaba, y no solamente odiaba, perseguía con odio la causa de Cristo. Ustedes saben, y esto no está tampoco en el folleto, pero eso es bueno que están escribiendo al lado, que habían dos persecuciones fuertes contra el evangelio en lo que es de Pablo. La primera persecución contra el evangelio era en el aspecto religioso. Los judíos que no eran salvos odiaban a los que predicaban la salvación por la cruz, porque ellos decían que era por Moisés, y que era por la ley, y que era por la circuncisión. Y ahora se encuentran que no era por Moisés, ni por la circuncisión, ni por la ley, que era por la fe en Cristo. Entonces, cuando un judío se convertía al evangelio, o un gentil, pero más que todos los judíos, el primer golpe de persecución eran la gente de su nación, que decían, no es por ese Jesús debilitado que murió ahí como un bandido en una cruz. Ellos perseguían la fe. Y el segundo rango de persecución era más atroz, era la religión romana o el imperio romano, cuyo culto era a César. Por eso César se llama Augusto César, que no es el nombre sino el apodo, divinizando a César. La palabra Augusto significa divino. Estoy viendo, Elizabeth. Esta universidad está fuerte. Cuando ustedes lean en la Biblia Augusto César, de los dos nombres, solamente uno es nombre, César. El primero es divinidad. Divino César, lo que significa Augusto César. Entonces, esa es la persecución en que nace Timoteo, un ambiente que el judío lo perseguía y que también el imperio romano perseguía, porque los evangélicos no creían que la salvación era por Moisés, religión judía, pero mucho menos creían que era por el César.